Programa fácil con Java. Vamos ahora a ver las estructuras condicionales. Este tipo de estructuras nos van a permitir que nuestros programas puedan tomar decisiones. Tenemos la estructura selectiva simple y la estructura selectiva doble. Estas son las dos formas que trabaja Java y muchos lenguajes de programación. De tal manera que si en nuestro programa se presenta una condición y esta condición es verdadera, se va a realizar la acción solamente si la condición es verdadera cuando estamos hablando de la condicional simple. Si esta condición es falsa, no pasa nada, no realiza nada y continúa. La sintaxis en Java es utilizar la palabra reservada if, entre paréntesis especificar la condicional y la condicional la vamos a especificar utilizando operadores relacionales. Entre Javas vamos a poner el grupo de acciones que se van a ejecutar si la condicional es verdadera. En el caso de la condicional doble, si la condición es verdadera, se hacen unas ciertas acciones, si la condición es falsa, se hacen otro tipo de acciones. La diferencia es que mientras en la condicional simple solamente se hacen acciones si la condición es verdadera, en la condicional doble habrá de realizarse acciones tanto en la parte verdadera como en la parte falsa. Al momento de escribirla en Java, la parte falsa la vamos a especificar con un else y también vamos a incluir las llaves para especificar las acciones que pertenecen a la parte falsa. Si esta condicional es verdadera, se harán las acciones 1. Si esta condicional es falsa, se harán las acciones 2. Veamos esto con un ejemplo. Vamos a construir un programa tal que dada la calificación y los puntos extra de un examen o de un alumno se calcule y se muestre la calificación final. La calificación final no puede exceder de 100 puntos porque puede suceder, como en estos ejemplos en el 1 y en el 5, que el alumno pueda obtener una calificación final mayor a 100. Entonces no le podemos decir que sacó 101 o 102. Hay que darle su calificación máxima que es 100. En otros casos donde no exceda esos 100 puntos, bueno, tenemos que dejar la calificación que obtuvo. Entonces vamos a hacerlo a través de un programa en Java. Vamos a plantearlo. Vamos a declarar o vamos a primero utilizar el método scanner. Vamos a crear un objeto, el objeto leer para leer desde el teclado y vamos a instanciarlo. Scanner desde el sistema. Y bien, vamos a declarar, vamos a tener que importar la librería para Scanner. Entonces la importamos y de esta manera ya la podemos utilizar. De esta manera podemos utilizar Scanner. Entonces vamos a declarar una serie de variables que nos van a permitir trabajar con este ejemplo. Vamos de tipo entero, vamos a tener calificación, calif, vamos a tener los puntos extra y vamos a tener la calificación final. Vamos a pedirle que se introduzca la calificación, la vamos a pedir por teclado que se introduzca y vamos a leer esa calificación utilizando el método o la clase scanner a través del objeto leer. Vamos a leer, vamos a especificar el método nextInt. Vamos a copiar esto para que sea más fácil. Bueno, esto también ya los copiamos y acá vamos a pedir los puntos extra y vamos a leer los puntos extra. También vamos ahora a sumar esas calificaciones o esos valores. Calificación final entonces va a recibir la sumatoria de calif más extra. Aquí todo va muy bien. Vamos a reportar la calificación final. Calificación final. Y en la calificación final vamos a especificar con la variable cal final. Si corremos este programa, nos va a preguntar por la calificación. Si yo le pongo un 85 o un 86 y de puntos extras les pongo 5 puntos, no hay ningún problema porque la calificación es 91. Pero vamos a corregirla aquí para poder leer en la misma línea. Pero si corro esta calificación y le digo que sacó 97 y sacó 4 puntos extra,
la calificación final me la reporta como 101, lo cual no podemos reportar esta calificación. Por tanto, tenemos que plantear y hacer una condicional. ¿Qué condicional vamos a plantear? Vamos a utilizar la palabra reservada if. Si oprimo el tabulador, me da la estructura del if, donde aquí tengo que plantear una condicional. ¿Qué condicional voy a plantear? Bueno, que si la calificación final, si esa cal final es mayor a 100, si esa cal final es mayor a 100, entonces cal final que me la deje en 100. Con esta condicional, todas las calificaciones que sean mayores a 100, la regrese o la establezca en 100. Entonces ya después de esto, vamos a mandar el mensaje, no antes. Y ahora sí, corremos el programa. Podemos poner 86 otra vez y un 5, la calificación 91. Pero si lo corremos con 97 y un 4, ya no me dice que es 101, ya me deja en 100. 97 más 4 es 101. Entonces, cuando viene en esta evaluación, 101 es mayor que 100, sí. Entonces entra la condicional y esta calificación final la deja en 100. Por eso la estoy mostrando aquí en 100. Cuando teníamos al revés, que era 86 más 5, por ejemplo, que nos va a dar 91. 91 es mayor que 100, no. Entonces continúa con el programa, no entró a la condicional, no hizo esta operación y continuó con la siguiente línea que fue mostrar la calificación. De esta manera podemos utilizar, esta es el uso de la condicional simple. Vamos a ver ahora cómo podemos trabajar con la condicional doble. Veamos ahora cómo podemos utilizar las condicionales, una condicional doble. En el ejemplo, dadas dos calificaciones, hay que calcular y mostrar el promedio. Además, debemos escribir aprobado si el promedio por lo menos es de 70 o escribir reprobado en caso contrario. Hagamos entonces el ejemplo. Vamos a declarar de tipo entero, calificación 1, calificación 2 y podemos declarar promedio también como tipo entero o lo podemos declarar como tipo float si queremos que tenga parte fraccionaria. Vamos a solicitar que el usuario introduzca cada una de las calificaciones y entonces vamos a pedirle que introduzca la calificación 1 y vamos a leer esa calificación 1 con el objeto leer, con el método nextInt, utilizando la clase scanner. Vamos a copiarlo para hacerlo más rápido. Vamos a solicitar la calificación 2, leemos la calificación 2, entonces ya solicita la calificación 1, solicita la calificación 2, las vamos a leer y vamos a crear el promedio. Entonces el promedio tenemos que sumar la calificación 1 y la calificación 2, calif 1 más calif 2, y esto lo vamos a dividir entre 2 y ese va a ser nuestro promedio. Bien, entonces si ejecutamos este programa, nos va a preguntar por la calificación 1, le podemos poner un 95, la calificación 2 subió y por tanto, bueno, nos faltó aquí mostrar el promedio. Entonces ahí lo podemos mostrar. Promedio y que veamos el valor de ese promedio. Entonces repetimos el ejemplo, 95, 98 como calificación 2 y entonces su promedio va a ser 96. Si el promedio, por ejemplo, es 71,
o la calificación 1 es 71 y la calificación 2 es 65, el promedio es 68. El ejemplo nos pide que indiquemos si el alumno aprobó o no aprobó. Entonces vamos a plantear una condicional. Aquí vamos a plantear una condicional y vamos a preguntar por el valor de este promedio. Si ese promedio, si ese promedio es mayor o igual a 70, el alumno habrá aprobado. Entonces vamos a mandarle, vamos a copiar esto que está aquí y lo vamos a poner acá. Si el promedio fue mayor o igual a 70, entonces hay que especificar el promedio. Vamos a mandar el promedio y vamos a indicar que el alumno está aprobado. Sin embargo, si no se cumple esta condición, si esta condición es falsa, tenemos que especificarla con el else. Vamos a abrir las llaves. Entonces vamos a decir que el alumno está desafortunadamente reprobado si no cumple esta condición. Entonces tenemos esta condicional con el if y con el else. Con el if planteamos la condicional, si el promedio es mayor o igual a 70, entonces el alumno está aprobado si esto es verdad. Y si esta condición es falsa, se va a ir al else y habrá que mostrará el promedio e indicará que está reprobado. Vamos a ejecutar este programa y vemos el ejemplo. Si sacó 95 en la calificación 1 y 98 en la 2, su promedio es 96 y está aprobado. Sin embargo, si sacó 71, su calificación 2 es de 65, su promedio es 68, por tanto está reprobado. Aquí vemos cómo funciona la condicional doble. Pues bien, este es el uso de las condicionales y recuerda que para aprender a programar, la única manera de aprender a programar es programando.